Saludos familia de la fe en esta mañana. Me alegra saludarles, saber que están bien y continuamos en esta mañana con la serie sobre la paternidad. Y bueno, vamos a orar mientras se van conectando cada uno a este tiempo de oración, a este tiempo de culto dominical, de servicio al Señor. Así que empecemos. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Permite que tu Espíritu Santo sea guiándonos y dirigiéndonos, Señor, en medio de la reunión, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, Señor, para edificación de las familias, Señor, que podamos entender el rol de cada uno de nosotros en el hogar, Señor, y que como padres, Señor, tenemos una gran responsabilidad, Señor. Oro para aquellos hombres, Señor, que hoy se conectan con nosotros, Dios, que sea, Señor, hablándoles, que sea, Señor, ministrando, Señor, sus corazones, Señor. Y aún, Señor, aquellos que no son padres, pero que tienen, Señor, ese anhelo de ser padres, Señor, que puedan prepararse, Señor, para el momento, Señor, que tú dispongas para que ellos puedan ser padres, Señor, que lo hagan de la mejor manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la paternidad y hablábamos acerca del origen de la paternidad, de la distorsión a través del pecado, a raíz del pecado, la maldición que trajo esa distorsión, pero también la promesa de restauración y cómo fue restaurada esa paternidad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del rol de los padres. Y hay 5 roles destacados en nuestra labor como padres. La primera es como cabeza de hogar, la segunda como líder espiritual, la tercera de mantener el orden en el hogar, la cuarta el sustento económico y la quinta, y diría yo que es de las más importantes, y es el ser amoroso. Así que vamos a empezar a desarrollar cada una de estos roles. Amén. Si de pronto alguien tiene algún aporte a lo que estamos compartiendo, pues lo pueden hacer ahí en los comentarios y vamos de pronto compartiendo la palabra, vamos interactuando. Amén. Por aquí vemos que se va conectando Betty Henao, Camilo Salazar. Ok, vamos a empezar. Entonces, el padre como cabeza de hogar. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí vemos que Dios, desde el principio de la creación, dispuso que el hombre fuera la cabeza del hogar, no solamente cabeza del hogar como
lo describe literalmente aquí como simplemente cabeza de la mujer. Es cabeza del hogar, como en términos generales, porque también, también la palabra por allá habla de que el hombre debe tener en completa sujeción a sus hijos. Entonces es cabeza del hogar, y como cabeza del hogar tiene la responsabilidad de guiar, de dirigir, de establecer una ruta hacia donde se dirige el hogar. Y en esto es algo bien importante, entender el rol de cada uno, porque la mujer tiene un rol más de acompañar, de educar, pero siempre y cuando esa educación esté alineada con lo que Dios ha puesto en el hombre, no que la mujer vaya para un lado y el hombre vaya para el otro, no. Y el hecho de que sea cabeza del hogar no quiere decir que entonces sea, digamos, como autoritario. Hay una diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Amén. La autoridad es el lugar o diría yo, el estado natural de la función que cada uno tiene. Amén. Y en ese rol de autoridad tenemos cosas que tenemos que hacer, como el hombre, digamos, tiene que asumir esa autoridad en el hogar de dirigir, de instruir, de guiar, y la mujer en sujeción también aportar al crecimiento, porque dice la palabra que la mujer es la ayuda idónea. No es que la mujer esté subyugada y el hombre dice y la mujer hace y punto, no, es en armonía, el hombre toma la decisión, pero siempre tomando en cuenta lo que la mujer habla. Amén. Ahora, es importante porque ese rol se ha perdido mucho en los hogares, y es como un tire y afloje entre el hombre y la mujer en los hogares. El hombre quiere imponer, y eso es autoritarismo, algo, y la mujer quiere tratar de imponer también, pero de una manera un poco diferente, a través de pronto manipulación, el hombre con fuerza y la mujer con manipulación. Entonces ahí empieza como ese tire y afloje, y es donde los hogares se pueden destruir. Pero sí, como yo diría que el hogar es como una empresa, y si lo ponemos en ese contexto, los socios de la empresa, en este caso las cabezas, son las personas que toman las decisiones. Y en el hogar, de hecho, ahora el matrimonio civil se llama una sociedad conyugal, ¿cierto? Y es algo escrito, en el que usted, digamos, cuando se casa, se compromete a que los bienes que usted consiga no son suyos solamente, sino que son compartidos con su esposa, y viceversa. Amén. Ahora, en este ejemplo de que el hombre y la mujer, digamos, son como digamos, las cabezas del hogar y como una empresa, entonces entre los dos toman decisiones, pero siempre va a haber alguien que va a estar dirigiendo esas decisiones, y es, digamos, el que administra, el que está al frente de todo, y ese es el rol del hombre. La mujer está para acompañar, así como digamos, el socio principal
y el que tiene las más acciones, y el otro socio está para acompañar. El principal no puede tomar una decisión sin los otros socios, pero cuando hay decisiones que deben ser, darse en el camino, el que está al frente es el que toma las decisiones, y ese es el rol del hombre, del padre de familia, de la cabeza del hogar. Amén. Ahora, número 2, estábamos hablando número 1 del hombre como cabeza de hogar. Ese es uno de los roles. Número 2, como líder espiritual. Y antes de entrar a la palabra, es una preocupación, diría yo, como hombre, pero también se ha visto mucho históricamente en la iglesia, y es que la mujer es la que más asiste, por decirlo de alguna manera, a la iglesia. Eso puede tener una razón, y es que de pronto la mujer, aún históricamente, ha estado más en el hogar que en el trabajo, mientras que el hombre ha estado más en el trabajo que en el hogar. Entonces la mujer, digamos que tiene mayor facilidad para asistir a la iglesia. Pero también se ve con cierta preocupación el desinterés del hombre como por asistir a la iglesia. Y muchas veces los hombres dicen, vaya usted es la que tiene que buscar del Señor y todo eso. Pero lo que me enseña la palabra es muy diferente, y es que el hombre es el líder espiritual. Y si el hombre es el líder espiritual, es el que debe estar más fundamentado en la palabra para dirigir el hogar. Ahora, como hombres hemos perdido el rol de autoridad porque no usamos la autoridad de la manera correcta. Y por no usar ese rol de autoridad de la manera correcta, y a veces delegarle funciones a la mujer que nos corresponde a nosotros como hombres, es que a veces las mujeres terminan dirigiendo el hogar y nosotros siendo como un utensilio más en el hogar. Y cuando pasa eso es cuando el hombre se siente un poco puesto en un segundo plano, y en ese momento es que empieza a reclamar ese lugar de autoridad de una manera autoritaria, pero es un lugar que él mismo ha perdido o que ha delegado. Y por eso nosotros como hombres debemos tener claro que nuestro rol en el hogar es como líder espiritual. Y como líder espiritual tenemos que edificar el hogar. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro está después de Hebreos, de los últimos libros de la Biblia. Y dice en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces aquí habla de que debemos vivir sabiamente con las mujeres, que debemos tener ese lugar de autoridad, pero esa autoridad no es autoritarismo, sino es el lugar que Dios nos dio y no tenemos que imponerlo. No es necesario imponer la autoridad, porque ya Dios nos lo dio. Amado, Dios ya te dio la autoridad, tú no tienes que imponer autoridad. Y simplemente tus palabras tienen un peso como cabeza del hogar y como dirigente del hogar y como líder espiritual. Ahora, si tú no eres una persona
que honra a Dios, no esperes que tu familia te honre a ti, porque hay unas líneas de autoridad. Creo que hace poco hablamos acerca de las líneas de autoridad, y es que yo tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Si yo quiero tener autoridad sin estar bajo autoridad, no va a funcionar. Y por eso es que hay muchos hogares que son disfuncionales, que hay yugo desigual, porque como hombres hemos perdido esa línea de autoridad, porque como hombres no tenemos autoridad. ¿Y por qué no tenemos autoridad? Porque no estamos bajo autoridad. Nuestra autoridad primero es Dios. Y si hablamos de la parte espiritual, como hombres, aquí en la tierra tenemos autoridades, digamos, gubernamentales, pero también tenemos autoridades espirituales. En el caso de la iglesia, como hombres, el pastor o nuestro líder directo es autoridad delegada por Dios, espiritualmente hablando. Ahora, yo como hombre y como líder espiritual también tengo que estar bajo autoridad. Y yo tengo un mentor, una persona que es mi guía espiritual, y es esa persona que en el momento en que yo requiero, voy y hablo con él para tomar una decisión importante. Amén. Ahora, dice la palabra en 1 Pedro 3:7, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerden que nosotros como hombres somos más, digamos, racionales. Amén. Mientras que la mujer es más emocional. Entonces, por ser nosotros más racionales, nuestra forma de expresar amor, a veces somos cariñosos, pero no es el patrón regular del hombre. Pero la mujer necesita tener un lugar dentro del hogar, y no podemos tratarla como un objeto más dentro del hogar. Y si nosotros queremos que las mujeres nos den a nosotros el lugar de autoridad, primero que todo tenemos que estar bajo autoridad, y segundo, tenemos que ganarnos el corazón, porque si nosotros no nos ganamos el corazón de la mujer, ella no nos va a respetar a nosotros. Ella nos va a respetar en la medida que ella siente que es amada. Amén. Y eso la palabra nos lo enseña. Amén. Por aquí me dice que no se escucha. ¿Se escucha un poco mejor? Ahora mejoró un poco más me dicen por ahí que no se escucha. Ahora se escucha mejor. Me gustaría saber si de pronto hay alguien que nos puede decir si ya se está escuchando mejor. Amén. Continuamos. Dice la palabra. Dice entonces que debemos dar honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que son coherederas. Ahora, algo importante que nosotros debemos aprender es que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Lo hablamos la semana pasada. Pero también, en el caso del matrimonio, en el caso del hogar, Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro suegro. Y también, cuando nuestros hijos crecen y conocen de Dios,
también es el padre de nuestros hijos. Entonces, como padre de nuestros hijos, también debemos aprender que Él quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros somos como un vehículo para transmitir la bendición de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, debemos respetar a la mujer, debemos darle lugar a la mujer como esa ayuda idónea que Dios diseñó para nosotros. Y si nosotros respetamos a la mujer, nosotros la amamos, le damos el lugar como esa ayuda idónea, la tenemos en cuenta, pues Dios, nuestro Padre, nos va a bendecir a nosotros para que esa mujer que nos ha dado como ayuda idónea tenga lo que necesita. Y también como hombres debemos darle el lugar para que Dios nos dé a nosotros el lugar. Amén. Ahora, vamos al tercer rol del hombre como cabeza del hogar o como padre, y es mantener el orden. Amén. Debemos mantener el orden. Y vamos a ir a la palabra, a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a mirar. Hoy es un poquito lento para buscar los textos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelvo y lo repito. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este tercer rol es de mantener el orden. Entonces dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Hay algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, y algo que yo he practicado con Sara, con nuestra hija, es que como padres tenemos la responsabilidad de disciplinar. Y la palabra disciplina, viene también de la palabra discipular. ¿Y qué quiere decir discipular? Hacer discípulos. Jesús dijo que hiciéramos discípulos para Él. ¿Y cómo discipulamos a nuestros hijos? Tenemos que, como padres, darle todo lo que nuestros hijos necesitan para que tengan un buen desarrollo, pero teniendo en cuenta de que ellos son discípulos de Cristo, y desde niños debemos tener esa mentalidad de que son discípulos de Cristo. Y si son discípulos, entonces debemos enseñarles la disciplina de la palabra de Dios, porque si nosotros no enseñamos esa disciplina como hijos de Dios, entonces a ellos les va a costar más adelante, cuando usted quiera enseñar a su hijo el camino del Señor. Y esa disciplina se enseña con amor. No es, tenemos que ser equilibrados entre la disciplina, que habla de disciplina, también habla de enseñarles instrucciones, de enseñarles rutinas. Entonces la disciplina debe estar equilibrada con el amor. No podemos irnos y ser demasiado condescendientes con los hijos y darles todo lo que ellos quieren, lo que ellos piden, todo lo que necesitan, y ser todo amor y ser todo hermoso, y no afianzarlos en la palabra, en los principios, en
en los deberes que como hijos también tienen. Nosotros tenemos que enseñarles derechos. Ustedes como hijos tienen derecho a esto y esto, pero también tienen estos deberes, y los deberes que tienen que cumplir son estos, y si los incumplen entonces van a tener unas consecuencias. Yo a mi hija le he enseñado lo siguiente, y es cuando de pronto tengo que hacerle algún correctivo, le digo: hija, la disciplina hace parte de mi demostración de amor, así que te tengo que enseñar que esto no se hace, esto tampoco y esto tampoco. Y si tú lo vuelves a hacer, entonces sabes que tienes estas consecuencias. Y cuando ella empieza como a pasarse esos límites, entonces yo la empiezo a hacerle las correcciones pertinentes. Y ya en las próximas ella se va dando cuenta de que no debe hacerlo. Amén. Esa es la manera que nosotros lo debemos hacer. Primero, advertirle de que hay algo que no está bien hecho cuando lo está haciendo. Y segundo, si siguen esa conducta, entonces debemos corregirla. Y la disciplina es demostración de amor. Escúcheme bien esto: disciplina es demostración de amor. Hay padres que creen que disciplinar es maltratar. Eso depende de cómo tú ejerces la disciplina. Si tú le explicas a un hijo que lo que estás haciendo, que lo que está haciendo está mal, y que si siguen esa conducta que no le aporta a su vida, eso va a tener unas consecuencias. Y cuando ella lo hace, tú lo disciplinas, ella ya sabe que tiene unas consecuencias. Entonces, ellos van a entender que esa es la consecuencia de lo que ellos están haciendo mal, y van a procurar no volverlo a hacer. O saben que asumen esa disciplina. Pero si tú no les explicas, entonces cuando tú vienes y ella y la persona hace algo malo, y tú empiezas ya de una a disciplinar y no le explicas por qué lo estás disciplinando, por qué tiene esas consecuencias si ni siquiera se lo has dicho, entonces ahí sí es maltrato. Pero cuando tú le has instruido, le has dicho: esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, y ella lo sigue haciendo, tu hijo o tu hija lo sigue haciendo, entonces hay que disciplinar. Amén. Ahora, eso hace parte de nuestro rol como padres. Dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocamos la ira de nuestros hijos y el resentimiento de ellos cuando no los disciplinamos de la manera correcta. Dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra dice, creo que es en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra instruir no es simplemente decirle: esto es lo bueno y esto es lo malo, mire a ver cómo lo hace. No, instruir es enseñar. Instruir es enseñar y formar unas disciplinas, unos hábitos de vida a los hijos. Y eso es nuestro rol principal como padres: instruir. Y en instruir se enseña lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y las consecuencias de cuando uno hace lo que no debe hacer. Pero también las recompensas que se reciben cuando se hace lo bueno. Entonces, siempre se debe estar enseñando esto. Ese es nuestro rol como padres. Y escúcheme bien, hay una diferencia entre enseñanza, entre la educación, digamos, hablando de la educación escolar. La educación escolar tiene un propósito, y es enseñar conocimiento, transmitir conocimiento. Pero la educación familiar tiene que ver con enseñar principios de vida, impartir principios de vida. Usted no le puede delegar la educación
como en los principios de vida a los colegios, y menos en este tiempo en el que los colegios están, digamos, y principalmente la educación pública, está sesgada a enseñar acerca del humanismo, acerca de que Dios no existe, y aún acerca de la, ¿cómo se llama esto? De la diversidad y de la equidad de género, todo esto. Y eso es lo que están enseñando en los colegios. Aún la educación está contaminada y transversalizan todos estos principios malévolos en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en español, en todo eso. Y ya la religión ni siquiera enseñan a leer la Biblia. Le enseñan acerca de las diferentes religiones en el mundo y les enseñan las diferencias entre unas y otras, y les enseñan que todas las religiones tienen un propósito, y es adorar a un Dios o una deidad, y lo enseñan como una filosofía o como un mito. Pero nosotros, a través de la palabra, no enseñamos ni una filosofía ni un mito, enseñamos unos principios de vida eterna. Y eso es nuestro rol como padres: mantener el orden y educar, instruir a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y la palabra dice que padre que ama a su hijo no lo reprende y castiga al que ha tomado por hijo. Y esto habla de Dios hacia nosotros. Y si nosotros queremos y realmente amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos. Ahora, disciplinar no es maltratar. Disciplinar es enseñarles que las cosas malas que ellos hacen tienen unas consecuencias, y enseñarles cuáles son esas consecuencias. Amén. Ya más adelante de pronto podremos hablar un poco más acerca de esto. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, y es el cuarto rol de los padres es el sustento económico. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, 14. Dice, en la parte B, dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto lo está hablando, y de pronto el apóstol Pablo no lo está hablando, digamos literalmente, como una ley, pero sí hay un principio aquí. Voy a leer el versículo 14 completo. Dice: he aquí, por tercera vez me estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él está hablando de que no busca la economía de los corintios, de los que viven en Corinto, sino que los busca a ellos. Amén. Dice: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como padres debemos darle sustento económico a nuestros hijos. Debemos proveerles y suplir para sus necesidades. Ahora, esto no es que siempre sea así. No. Hay una etapa de la vida en la que los padres proveen para los hijos. Amén. Los padres proveen para los hijos hasta cierta edad. Pero si un padre le enseña buenos bases, buenos principios de la palabra, los hijos no van a ser dependientes de los padres siempre.
sino que va a llegar un momento de independencia y aún en el que los padres van a poder recibir aún de los hijos. Amén. Ahora, en esto también habla de honra. Nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero si un padre ha hecho una buena labor y le da buenos bases, buenos cimientos a los hijos van a ser prósperos. Algo que yo he aprendido acerca de la cultura judía es que los padres le empiezan a delegar a los hijos desde los 12 años y les empiezan a dar para que ellos empiecen a tener sus ahorros, empiezan inclusive a incentivarles en el trabajo desde los 12 años. Ahora, en nuestra cultura y en nuestro contexto no se aplica esto. Inclusive los que empiezan a trabajar a los 12 años ya los califican como maltrato infantil, como que los padres están maltratando a los hijos. Y no es que nosotros como padres les digamos a los hijos que tienen que trabajar. Bueno, hay niños que trabajan porque realmente tienen que trabajar, porque si no trabajan entonces se mueren de hambre, él y sus padres. Y todos tienen que mirar cómo rebuscan. Y esto depende del contexto, ¿no? Pero cuando nosotros desde pequeños enseñamos a nuestros hijos a que deben trabajar para tener su sustento, los hijos van a tener una disciplina de trabajo, de conseguir su sustento, y cuando lleguen a una mayoría de edad van a ser independientes, van a ser hombres y mujeres que van a ser disciplinados. Pero vemos adolescentes en esta época de 40 años, de 50 años, porque los padres les dieron todo y les dijeron: estudie, que yo le doy a usted para que tenga lo necesario. Y eso es un error de los padres. Yo les cuento algo personal. Yo desde los 9 años que tenga memoria he trabajado, y no muchas veces ni siquiera por necesidad, sino porque aprendí de mis padres que uno debe ganarse la vida con el sudor de su frente. Y yo recuerdo que me iba con mis hermanos a trabajar en los negocios que ellos tenían. Ellos siempre han tenido sus negocios y desde los 9 años yo les ayudaba. Un hermano mío tenía una juguetería y yo me iba en diciembre y le ayudaba a vender los juguetes. Yo se los ensayaba y todo eso, y aprovechaba y jugaba con los juguetes. Entonces uno tiene que desde niño, desde joven, enseñarle a los hijos que tiene que trabajar para el sustento. Y si usted le enseña a sus hijos eso, no van a ser gravosos para cuando usted tenga una cierta edad, y antes ellos quizás le van a aportar a usted. Entonces, mis amados, nosotros debemos proveer para nuestros hijos, pero también enseñarles la bendición del trabajo. El trabajo no es, como dice por ahí la canción, un merengue que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo es una bendición. El castigo es tener que trabajar el doble para recibir el sustento. Pero Adán trabajaba. Dios le dio un rol de administrar la creación. Dios le dio el rol de enseñorearse sobre la creación, y esto significa que él tenía que trabajar, que tenía que estar pendiente de los negocios, tenía que estar pendiente de que todo estuviera en orden. Y la palabra dice: con el sudor de tu frente trabajarás y te ganarás el sustento. Quiere decir, y dice, y cardos y espinos crecerán. Antes solamente crecían los árboles frutales, ¿cierto? Pero después empezaron a crecer los espinos. O sea, antes solamente usted plantaba, antes de la maldición usted plantaba y recibía el fruto, pero no tenía ni que abonar, no tenía
que quitar la maleza, sino simplemente estar pendiente de cuándo estaba el fruto para comerlo. La maldición es que tiene que trabajar el doble para recibir el sustento. Pero recuerden que eso es la maldición de Adán, pero la palabra dice que Cristo, el postrer Adán, llevó en sí, en él, el pecado original o las consecuencias del pecado original. O sea que nosotros, cuando recibimos a Cristo, ese pecado de Adán y Eva también queda roto en la cruz de Cristo. Amén. O sea que nosotros trabajamos para nuestro sustento. Y cuando de pronto vemos que las finanzas no funcionan, es porque hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien y que está trayendo como consecuencia que nuestras finanzas no fluyan y tengamos que trabajar y esforzarnos. Pero cuando nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios, Dios nos provee para cada una de nuestras necesidades. Amén. Y número 5, y es lo último ya para ir terminando, es ser amoroso. Amén. Ay, pastor, ¿cómo así que nosotros como hombres debemos ser amorosos? Mis amados, sí, debemos ser amorosos. Nosotros como hombres hemos tenido el concepto de que ser amorosos, ser cariñosos, es de las mujeres, y a veces nos sentimos como poco hombres por la cultura que nos han enseñado. Cuando de pronto abrazamos, cuando le decimos a nuestra esposa o a nuestros hijos, te amo. Y yo lo experimenté y también vi en mi padre una lucha, y es que cuando yo fui al encuentro, entendí que, bueno, no al encuentro, al reencuentro, entendí que había una falencia en mi vida por la ausencia de mi padre, porque vamos a ver más adelante acerca de los tipos de padres, y mi padre fue un padre ausente. Estaba ahí, pero era como si no estuviera, y la que en últimas tomaba las decisiones era mi mamá. Y era la que siempre estaba ahí, era la que castigaba y era la que hablaba duro, y en fin. Y ya cuando las cosas se salían de pronto un poquito, y mi papá era cuando entraba, intervenía, y nosotros sabíamos que si dejábamos enojar a mi papá era hasta peligroso. Mi papá era de los que cuando le daba rabia, con lo primero que encontraba le daba a mis hermanos. Gracias a Dios a mí no me tocó. Solamente recuerdo una vez que mi papá intentó quitarse la correa, y hasta ahí me duró a mí la pataleta. Entonces, pero también cuando ya fui al encuentro y entendí que mi padre era un padre ausente, yo llegué del reencuentro, realmente fue en el reencuentro, llegué del reencuentro y abracé a mi papá y le dije: papá, te amo, y yo sé que para ti no ha sido fácil y romper estas barreras, pero yo te amo mucho y quiero que lo sepas, y yo sé que tú me amas, aunque no me lo hayas demostrado. Y en ese momento él me dice estas palabras: hijo, yo hubiera querido tener el valor para hacer lo que tú hiciste, porque muchas veces lo he querido hacer, pero me cuesta porque nunca lo recibí. Y nosotros como cristianos tenemos que ser de los que rompen esas barreras. Amén. Nosotros como padres debemos romper esas barreras que de pronto nuestros padres no pudieron romper o no supieron cómo hacerlo. Entonces, recuerden que hoy vimos el rol de los padres. Número 1, como cabeza de hogar. Número 2, como líder espiritual. Número 3, de mantener el orden. Número 3, de sustento económico. Y número 5, de ser amoroso. Si
si tú como padre has identificado una falencia, vamos a orarle al Señor por esto. Si tú como hijo has identificado que tu padre ha fallado en algo, no es para reclamarle, porque si él ha fallado no es porque quiera, es porque quizá nadie le ha enseñado cómo. Y tú debes romper esa barrera y darle un abrazo a tu papá, abrazarlo y decirle: papá, te amo. Yo sé que para ti es difícil expresarlo. Abrazar a tu papá, abrazar a tu mamá. Si a ellos les cuesta, hazlo tú. Y romper esas barreras. Y si tú lo haces, te vas a dar cuenta que vas a ganar un gran terreno con tus padres. Y no solamente vas a ganar un gran terreno con ellos, sino que vas a romper una maldición generacional. Y eso va a hacer que las relaciones entre ustedes y sus padres vayan a ser mejor. Y si tú eres padre, rompe esa barrera. Pídele al Señor sabiduría para que tú puedas romper esa barrera. Y hombres que de pronto todavía no tienen hijos, pídele al Señor sabiduría y permite que Él te instruya en cómo ser un excelente padre. Yo no digo que ya lo haya alcanzado. Yo digo que estoy tratando de hacerlo. Porque tenemos barreras culturales, tenemos moldes en los que hemos nacido, en los que hemos crecido y que no son fáciles de romper. Pero estamos intentando hacerlo. Y Dios nos va ayudando en la medida que lo intentamos una y otra vez. Así que yo te animo a que no desmayes, a que no te des por vencido. Inténtalo, si fallaste una, inténtalo otra. Y si lo intentaste y fallaste, hazlo otra y otra y otra. Pero nunca te des por vencido. Desde que yo conozco del Señor hace alrededor de, creo que ya 16 años, he luchado con eso y le he orado al Señor por ser un hombre ejemplar, un esposo ejemplar, un padre ejemplar. Y apenas ahora lo estoy tratando de implementar desde que me casé estoy tratando de ser un buen esposo. Y desde que soy padre o desde que me di cuenta que iba a ser padre alrededor de 3 años, cuando nos dimos cuenta de que estábamos embarazados. No es la mujer la que se embaraza, somos ambos, porque ambos vamos a ser padres, o más bien en proceso de gestación. Suena más bonito, porque embarazo es de una situación embarazosa, pero el proceso de gestación es que se está gestando una vida. Entonces todo esto es un proceso que nos puede llevar toda la vida y que siempre hay algo que aprender. Así que, mis amados, les animo a que no desmayen y sigamos adelante, sigamos perseverando. No permitamos que nada nos robe el privilegio de ocupar ese rol como padres, como cabeza de hogar, como esposos, y que sabemos que Dios es nuestro ayudador, nuestro sustentador, que Él es nuestro mejor modelo. Así que vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta preciosa mañana en la que estamos hablando acerca de la paternidad. Y qué tan importante es, Señor, este rol de Padre, Señor. Y cómo podemos desarrollarlo, Señor, en nuestros hogares. Señor, si nos vemos como hijos, Dios, sabemos que nuestros padres han fallado, pero no somos quienes para juzgarlos. Si somos padres, Señor, tenemos que reconocer
que fallamos, pero sabemos que tú eres quien nos ayuda para ser cada vez mejores, porque tú eres nuestra imagen, Señor. Tú eres nuestro modelo. Así que te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a ser mejores y a cumplir mejor ese rol que tú nos has dado, Señor. Ese privilegio, pero también esa gran responsabilidad de ser padres, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo no lo podemos hacer. Y te damos gracias por ser privilegiados, Señor, de ser padres, de ser esposos, Señor, y también de ser hijos. Porque aun con las fallas que nuestros padres hayan tenido, ellos siguen siendo nuestros padres. Y ellos han hecho lo mejor y tenemos que reconocer que han hecho lo mejor. Con todo y errores han hecho lo mejor. Pero te pedimos, Señor, que cada día nos enseñes a unos y a otros, a padres y a hijos, a ser mejores, Señor. Para que podamos, Señor, ser dignos discípulos tuyos. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, un abrazo. Les amo, les llevo en el corazón y espero que pronto pase todo esto para que podamos volvernos a encontrar. Dios les bendiga, un feliz día.